Pues nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Nefroberenal. En esta ocasión le ha tocado al Hospital Clínico y nada, Caterina Rodríguez aquí presente nos va a hablar de un caso que seguro que está súper chulo. Así que nada, adelante, Caterina. Hola, buenas tardes. Pues bueno, comenzamos mi caso clínico con un paciente modelo. Les presento a nuestro paciente de 75 años con antecedentes de tóxico de exfumador, hipertensión arterial con buen control tensional, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticado en 1994, una FA anticoagulada con apixaban y una dislipemia. Nuestros pacientes lo conocemos de 2017 en la consulta, un ERCA remitido desde atención primaria, al cual se le dio el diagnóstico de nefropatía diabética más nefroangiosclerosis. Este paciente evolucionó hasta requerimiento de una técnica dialítica, se declinó por la diálisis peritoneal, la cual comenzó en septiembre de 2023 y fue trasplantado en noviembre de 2023, en muy pocos meses. Al momento del trasplante tenía una creatinina de 5,6 con una diuresis conservada en torno a 1,5 litros. Al momento, el estado perioperatorio fue más o menos normal. El paciente se dio de alta con una creatinina de 3,5, lo cual mejoró en los próximos controles hasta 1,52. Se fue con una inmunosupresión triple convencional y al alta además llevaba manidipino, valganciclovir, Sectrin y micostatin. Como incidencia, debo nombrarles que el paciente se reactivó un citomegalovirus en enero de 2024, el cual fue muy difícil de controlar a pesar del tratamiento con valganciclovir y con maribavir. Incluso tuvo un ingreso en mayo de 2024 por una diarrea que finalmente era una colitis asociada al citomegalovirus. Por lo que en junio de 2024 se le realizó un tratamiento con Foscarnet, con lo que finalmente logra negativizar el citomegalovirus. También como parte de nuestra estrategia de tratamiento decidimos cambiar el tacrolimus como everolimus. Todo esto lo estoy contando para tomar en cuenta que este paciente tuvo anemia crónica durante todo este periodo. Con respecto a la historia cardiológica de nuestro paciente, tengo que acotar que tenía un muy buen control tensional, que tenía un ecocardio 2022 con una FEBI preservada, a pesar de que tenía una dilatación de la aurícula izquierda. Además, hipertrofia del ventrículo. También se volvió a repetir en el 2023 el ecocardiograma, que seguía siendo con una FEBI preservada. Y además, previo al trasplante, se le hizo un test de esfuerzo, el cual fue negativo. Entre junio y octubre de 2024, nuestro paciente empezó a tener edema, crepitante, disnea, pasó un NT-proBNP en un inicio de 900, 2600, lo vimos en conjuntos todos en nuestra unidad de cardiorrenal, en donde tenía un Vexus 2 con una bioimpedancia con más de 6,6 litros, se inició una perfusión de furosemida subcutánea con higrotona, se suspendió el manipino y el carduran por el excelente manejo tensional que tenía el paciente. En ese momento tenía un peso de 76,9 y la imagen que le muestro hacia la derecha era cómo estaba su Vexus. A los 5 días con esta terapia, nuestros pacientes ya había perdido 5 kilogramos de peso, ya tenía un Vexus 0 y la bioimpedancia marcaba una sobrecarga hídrica de 3,5 litros. Entonces, elijo este paciente no porque sea un enigma médico, sino porque me parece un paciente que podemos tener en consulta en cualquier momento con alto riesgo cardiovascular y además con una descompensación cardíaca de nuevo en el contexto del posoperatorio posoperatorio tardío, muy tardío, de un trasplante renal. ¿Por qué? A este paciente además lo tratamos entre nefrólogos cardiólogos, nefrólogo de la unidad de cardiorrenal y nuestra nefróloga que se encarga del trasplante, y para dar un buen manejo al paciente y poder llevar al paciente a los objetivos que queríamos. Y eso mismo fue lo que quisieron realizar la Sociedad Española de Nefrología, la de Cardiología y la de Trasplante, reuniendo diferentes expertos de todo el país para ver qué era lo que tenía evidencia científica y dejarlo plasmado en un consenso, y lo que no tenía evidencia científica, hacer aseveraciones y votar a través de una metodología Delphi cuál era el grado de acuerdo entre ellos. A ver, lo que se hace al final del día en las consultas de nuestros pacientes trasplantados renales.
Si bien nuestros pacientes, una vez que han sido trasplantados, tienen una mejoría del estado hemodinámico que puede mejorar la sobrevida cardiovascular, hay alguna realidad que no se escapa de prácticamente ninguno, que es el saquito de factores de riesgos cardiovasculares. La mayoría son hipertensos, diabéticos, dislipémicos, obesos o tienen o han tenido consumo de tabaco. Y a esto le sumamos la inmunosupresión, estados de anemia crónico como nuestro paciente, estados de inflamación crónico, proteinuria o nefropatía propia del aloinjerto. Esto en parte explica por qué la principal causa de muerte en nuestros pacientes trasplantado renal con un riñón funcionante son las enfermedades cerebrovasculares. Y es que todo empieza antes de trasplantar. Estas son cosas, son puntos, ítems que tienen evidencia científica que un paciente cardiópata con enfermedad renal crónica, el tratamiento de elección debe ser trasplantarlo, porque es lo que ha demostrado que aumenta la sobrevida. Si nuestro paciente candidato a trasplante renal además tiene una FEBI por debajo de 30, a pesar de buen manejo de volumen, se debe considerar hacer un trasplante tanto cardíaco como renal. Por otra parte, cuando nuestro paciente candidato a trasplante tiene insuficiencia cardíaca, se debe de intentar en la medida de posible utilizar los cuatro pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de esta manera optimizar al paciente para un trasplante más óptimo. Y por último, también hay evidencia científica de que las técnicas domiciliares, que son la hemodiálisis peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria, son más fisiológicas, por lo que se pueden recomendar en un paciente que es candidato a trasplante renal con daño cardíaco. Con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los expertos del consenso se reunieron para hacer estas recomendaciones porque la mayoría de los tratamientos que utilizan para la insuficiencia cardíaca lo recomiendan con filtrados mayor a 30. No hay gran evidencia cuando es en pacientes en ERCA, ya en diálisis o en diálisis peritoneal o en pacientes trasplantados. Como vemos en esta figura, nos muestran cómo podemos tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca según el filtrado glomerular o si está en alguna técnica dialítica o no. No me voy a meter en esto porque es largo y está en el consenso que les pasé, pero está muy interesante para leer. Los expertos discutieron tres ítems y los cuales lo llevaron a metodología Melfi. Y la primer ítem que evaluaron es que se debe evaluar a todos los pacientes candidatos a trasplante renal con una historia clínica adecuada, una exploración física, un electrocardiograma, los biomarcadores cardíacos, hay que hacérselo a los pacientes, y un ecocardiograma. Yo en su momento cuando lo leí dije, bueno, ¿esto qué tiene de controvertido? Pues bueno, los biomarcadores cardíacos sabemos todos que están alterados, pueden estar alterados en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica y eso no significa que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, sino que más bien se utiliza como un valor de base. A partir de allí puedo saber si, o sea, vamos, por ejemplo, NT-pro, NT seco. A partir de allí puedo saber si el paciente en efecto tiene una sobrecarga hídrica o no. El ecocardiograma, por otra parte, también es controvertido porque según las guías está recomendado en pacientes que llevan más de 2 años en técnicas dialíticas o que tengan alto riesgo de hipertensión portal. Pero la realidad es que en la mayoría de nuestros centros, a todos los pacientes, a la mayoría de los pacientes que trasplantamos, casi todos se le hacen ecocardiograma. Con respecto a los pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria crónica confirmada, no se ha visto que revascularizar mejore el riesgo perioperatorio, pero sí es cierto que esto hay que individualizarlo, depende de cada paciente. Y por otra parte, si tenemos un paciente en ERCA, candidato a trasplante renal, el cual empieza a tener una insuficiencia cardíaca, una descompensación de insuficiencia cardíaca, lo ideal es intentar intensificar la técnica dialítica para poder eliminar cualquier componente urémico o de sobrecarga hídrica porque el paciente no esté con un peso seco adecuado. Ahora bien, nuestro paciente está trasplantado. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la guía en uno de los primeros ítems nos habla del manejo de la presión arterial. Esta gráfica lo que viene a demostrar es que nuestros pacientes, una vez trasplantados, tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial por diferentes factores. Por ejemplo, inmediatamente al trasplante, los estados de hipervolemia, el estado de dolor, la misma inducción de los inmunosupresores, están también cosas asociadas al propio injerto, como por ejemplo tener una estenosis de la arteria renal, entre otros.
Actualmente no hay objetivos para tener una presión arterial establecida e incluso la tabla que se ve hacia la derecha son las recomendaciones de tensión arterial en los pacientes trasplantados según cada sociedad y según el año. Como vemos, realmente no coinciden, pero en definitiva, lo que estamos de acuerdo todos y nuestros expertos también, el 100% de nuestros expertos, es que la tensión arterial lo que deberíamos de apuntar es hacia 140-90 como máximo y si el paciente tiene muy buena tolerancia a 130-80. Porque además se ha visto en algunos estudios que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial sistólica, se asocia con un 5% más de probabilidad de fracaso del aloinjerto y de muerte. Con respecto al periodo peritrasplantes, si nuestros pacientes tienen, periquirúrgico, perdón, si el paciente tiene una tensión arterial en torno a 160, 100, se debe tratar esa tensión arterial porque aumenta el riesgo de sangrado. Igual, si el paciente tiene de forma mantenida hipotensión, también se pueden utilizar drogas vasoactivas porque esto está asociado a fallo primario y a función retardada del injerto. En definitiva, la evidencia científica que tenemos es que a nuestros pacientes hay que controlar la tensión arterial. Y nuestros expertos, los expertos que se reunieron para el consenso, también recomiendan que se haga una vigilancia de la tensión arterial tanto en domicilio como en las consultas. Y de esa manera, por ejemplo, con un AMPA puede descartar patrones no DIPER que nuestros pacientes, por supuesto, que lo pueden tener. Con respecto al tratamiento inmunosupresor, es bien conocido que tanto los esteroides como los anticalcinurínicos están asociados a estados de hipertensión arterial. Sin embargo, la decisión de cambiar el tratamiento inmunosupresor se debe de sopesar con el riesgo del potencial rechazo, también tomando en cuenta que los datos son limitados sobre reducir o cambiar la terapia inmunosupresora si eso en efecto te va a mejorar te va a disminuir los eventos cardiovasculares. Lo que sí es cierto es que si nuestro paciente está hipertenso de nuevo y tiene los niveles anticalcinurínicos por encima del nivel terapéutico, antes de añadir otro tratamiento, deberías de intentar llevar al paciente a unos niveles más adecuados. Está con respecto a cómo tratamos la tensión arterial en nuestros pacientes trasplantados. Está aceptado por las diferentes sociedades que el primer escalón que se debe utilizar son los calcioantagonistas. Además, en el consenso nos hablan de algunos beneficios de los IECAS y de los ARA2 que se pueden utilizar sobre todo para ayudar a frenar la progresión de la fibrosis intersticial tubular y la atrofia y en los pacientes con eritrocitosis post-trasplante. Por último, también nos hablan de los tiacidas como un tratamiento que se puede utilizar en tercera línea, porque además esto se ha visto que contrarresta también el efecto de los anticalcinurínicos, pero ojo, teniendo cuidado con el riesgo aumentado del cáncer de piel que se asocia a los anticalcinurínicos. Esta tabla que les muestro a continuación me pareció bastante útil porque muestra la mayoría de los tratamientos hipotensores que podemos utilizar en los pacientes trasplantados y los pros y los contras. A grandes rasgos, los que les puedo decir que, por ejemplo, los IECA, los ARA2, los betabloqueantes y los antagonistas mineralocorticoides son los que están indicados que hay una FEBI preservada, lo cual no es una sorpresa porque es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a los calcioantagonistas, hay que tener cuidado porque ellos se metabolizan a través del citocromo P450 y ojo con los anticalcinurínicos y los mTOR. Y con respecto a los diuréticos, hay que tener cuidado también con los trastornos hidroelectrolíticos que se pueden asociar a ellos. Con respecto a las dislipemias, es archiconocido que tanto los glucocorticoides como el emetor como los anticalcinurínicos se asocian a dislipemia secundaria, pero en la mayoría de las guías recomiendan que como primera línea de tratamiento utilizar las estatinas. Lo que pasa con las estatinas es que se metabolizan a través del citocromo P450, pueden interactuar con la inmunosupresión y pueden aumentar el riesgo de toxicidad. Sin embargo, se ha visto que hay bajo riesgo de rhabdomiólisis y la mayoría de las veces que se ha visto toxicidad es cuando se utiliza ciclosporina en lugar de tacrolimus. Las estatinas que tienen menos interacción con el citocromo P450 son la pravastatina, la pitavastatina y la fluvastatina. Estas que tienen en común que son estatinas de baja potencia.
En definitiva, lo que hay evidencia es más o menos lo que ya le estaba comentando anteriormente y además que el objetivo de colesterol que debe tener nuestros pacientes debe ser el mismo de la población general, tomando en cuenta el perfil de riesgo cardiovasculares. Pero sí es cierto que hablando con Irina y en la charla de ASUM me comentaban que en la mayoría de los hospitales a nuestros pacientes trasplantados se toman como pacientes de alto riesgo cardiovascular. Con respecto una vez que decidimos qué estatina utilizar, se recomiendan los expertos que comenzamos con dosis bajitas e ir ajustando poco a poco hasta alcanzar el objetivo. Se sabe que el ciclocromo P450 no interfiere con el metabolismo de la inmunosupresión, por lo cual es seguro. Y si a pesar de las estatinas no podemos alcanzar el objetivo planificado, podemos hacer una terapia combinada con ezetimiba. Con respecto a la fibrilación auricular y la anticoagulación. Pues bien, la indicación de la anticoagulación debe seguir las escalas que se utilizan en la población general. Los anticoagulantes orales están contraindicados en España tanto en pacientes que están en alguna técnica dialítica y deberían o están contraindicados en pacientes que están en lista de espera porque revertirlos puede ser realmente complicado al momento en que queremos trasplantar al paciente. Pero en definitiva, los nuevos anticoagulantes orales se consideran que es una alternativa aceptable para tratar a nuestros pacientes una vez ya trasplantados. Con respecto a la ablación de las venas pulmonares, no hay evidencia científica en nuestro paciente trasplantado y debo señalar que todos los anticoagulantes tienen un porcentaje de eliminación renal. En estos pacientes, por estar trasplantados, no necesariamente hay que hacer un ajuste especial, pero sí hay que, una vez que le pongo un nuevo anticoagulante oral, hay que hacer un monitoreo que quizás más cerquita, entre 1 a 3 meses, de la función renal para ir ajustando, dependiendo de la función renal, el anticoagulante y así no pasarnos. Con respecto a a los nuevos anticoagulantes de acción directa, tienen interacción con los anticalcinurínicos. El apixaban y rivaroxaban son los más seguros porque tienen menos interacción, pero por ejemplo, el dabigatran está contraindicado si utilizas ciclosporina o tacrolimus. Esta tabla, que también está en el consenso, explica cómo hacer el ajuste según la función renal. Muy bien, la insuficiencia cardíaca. Bueno, no es una sorpresa de que no hay estudios con respecto a la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes trasplantados renal, tampoco hay consenso de tratamiento, a pesar de que nuestros pacientes tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Sí es cierto que una vez que vamos introduciendo tratamientos para nuestros pacientes si desarrollan insuficiencia cardíaca, hay que vigilar muy de cerca la hiperpotasemia y hay que tener en consideración que si desarrollamos hiperpotasemia, pues las interacciones, por ejemplo, el Lokelma no interactúa con los anticalcinurínicos, pero ojo que el Patiromer sí. Hay evidencia, y esto me pareció un número grande, que el 18% de los pacientes trasplantados renal a los 3 años desarrolla insuficiencia cardíaca, por lo que hay que hacer un monitoreo muy cercano de nuestros pacientes para poder, si detectamos síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, poder detectarlo a tiempo y tratarlo de forma oportuna. Si nuestro paciente empieza con síntomas o signos de insuficiencia cardíaca y tiene una fístula arteriovenosa con altos flujos y que no nos va a servir porque el paciente ya va muy bien en su técnica una vez trasplantado, pues hay que cerrar esa fístula y eso fue algo que hablaron también en la Valenciana, una charla que estuvo bastante bien los compañeros del PSET y que hablaban de esto mismo, que quizás haya que protocolizar cerrar las fístulas arteriovenosas innecesarias en los pacientes trasplantados. El paciente, una vez trasplantado al año, si empieza a tener signos, síntomas de insuficiencia cardíaca, habrá que descartar que no haya una estenosis de la arteria renal. Y con respecto a tanto el diagnóstico como el tratamiento, nuestros expertos nos recomiendan que hagamos el mismo tratamiento que haríamos, el mismo despistaje que haríamos en la población normal. Ahora, estos fueron cosas que no salen del consenso, pero que yo me pregunté, ¿qué pasa con el impacto de la inmunosupresión? En la misma ficha técnica del tacrolimus, lo asocia hipertrofia ventricular, hipertrofia del tabique interventricular y prolongación del QT. Por otra parte, los inhibidores del mTOR y el micofenolato se asocian con taquicardia. Y quería ver cuál es la asociación de los mTOR con la insuficiencia cardíaca y, oh sorpresa, lo que vi es vi al menos 3 artículos que hablaban que
parece que puede tener un efecto nefroprotector porque regulan el aspecto del envejecimiento, pero eso está muy entredicho. No hay evidencia científica de hecho. Son más consensos de expertos que hablan sobre este posible efecto cardioprotector. Con respecto a los ISGLT2, uno de los cuatro fantásticos que utilizan los cardiólogos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, me pregunté, bueno, ¿qué pasa con los ISGLT2? Pues no es de sorprendernos que los pacientes trasplantados y en ERCA son excluidos de los ensayos clínicos con pacientes que utilizan ISGLT2. Conseguí esta recopilación de ensayos, no, de estudios que se hicieron en pacientes. Lo que pasa es que son estudios con grupos pequeños y además la mayoría de estos pacientes eran diabéticos. No conseguí casos de pacientes no diabéticos y para control de la insuficiencia cardíaca. Pero en definitiva, en la mayoría de estos estudios lo que ven es que hay una mejoría del peso, de la tensión arterial, una mejoría de la glicada, que sabemos que no es tan espectacular, sin embargo, hay mejoría y no hay empeoramiento de los efectos secundarios, simplemente el paciente por estar trasplantado. Con respecto a la cardiopatía isquémica, en el consenso nos explican que, bueno, tanto tratamiento como diagnóstico se debe hacer igual que la comunidad en general, haciendo énfasis en que hay que intentar optimizar a nuestros pacientes con el uso de aspirina y de estatina, porque de nuevo, nuestros pacientes son excluidos de los estudios y de los ensayos clínicos en donde se valora la cardiopatía isquémica en los pacientes trasplantados. Esta información, la mayoría de esta información fue obtenida de este consenso que se publicó en el 2025. Participaron muchos hospitales de toda España. La verdad es que está bastante bien. Se los enviamos, recomiendo que se los lean. Además, yo me leí todos estos artículos y pues lo tenemos. Gracias. Muy bien, Caterina. Vale, pues empezamos con la ronda de preguntas. Yo tengo varias, pero para que luego no digan que os las quito, primero empecéis vosotros. ¿Hay alguien de, no sé, veo aquí conectados? Del PSET, creo, ¿no? Que estáis lejos. Hola, Caterina, enhorabuena por la sesión. Hola, Eh, perdón. ¿Me escuchas? Sí, disculpa, es que le di escape. Hola, ¿Me escuchas? te escucho. Sí, Vale. sí, Nada, te que escucho. enhorabuena por la Hola. sesión. Y lo que te queríamos preguntar un poco en la práctica habitual allí en el clínico, en la evaluación pretrasplante, ¿piden test de esfuerzo o a qué tipo de paciente le piden el test de esfuerzo? Sí, pedimos test de esfuerzo a, por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de cardiopatías, los pacientes fumadores, diabéticos. A eso le pedimos, si tiene alguna antecedente de insuficiencia cardíaca, a eso le pedimos test de esfuerzo. Nuestro paciente en particular se lo pedimos porque tenía la fibrilación auricular, era hipertenso, soñoso, entonces dijimos, bueno, vamos a pedírselo. Vale, vale, gracias. No oigo, ¿eh? Vale, ¿alguna pregunta más? Por ahí, por ejemplo, por la fe, que veo mucha gente sentadita. No, no se escucha. Bien abierto. A ver. Eh, aquí. Vale, y está aquí. Si es en audio y hay que pasarlo a la tele. ¿Nos escuchas, Caterina? Se escucha fatal, Un pero lo segundito, estamos se escucha muy solucionando. Un fatal. momentito. Ahora A sí. ver. A ver. ¿Hola? Sí, ahora sí. Vale, Sí. pues me arranco yo alguna pregunta. En vuestro caso concreto, descartasteis estenosis de la arteria renal. No sé si lo has llegado a decir, es que eso me estuvo un poco despistada quizá. Y sobre todo porque sí que he visto lo de los diagnósticos diferenciales al principio y tal, pero bueno, la estenosis sí que puede estar presente en cualquier momento del trasplante. Y luego tengo otra duda Ujú. respecto a
relación también con la cardiopatía isquémica y con las pruebas pretrasplante. Ujú. ¿Tratamos todo lo que nos salga o se valora un poco pues, en función de qué coronaria está afectada, cuánto? Porque hay veces que eso a lo mejor luego retrasa el trasplante que realmente le va a venir incluso mejor, ¿no? Al paciente. Sí, eso. Sí, bueno, a este paciente en efecto se le descartó la estenosis de la arteria renal en ecos y en algún momento también le hemos pedido un TAC porque esta no es toda la historia del paciente, entonces eso sí está descartada. Y claro, el tema de la revascularización, cuando hay alto riesgo se intenta intervenir, pero a ver, te lo estoy diciendo del desconocimiento que está Marco que quizás me lo puede afirmar. Creo que no hemos tenido ningún caso que haya tenido que haya requerido revascularización previo al trasplante. La mayoría no, a los que hemos hecho test de esfuerzo y demás han salido bastante bien. Claro, pero yo creo que esto es fundamental, efectivamente, el resultado de la ergospirometría. Si hay un paciente es que el resultado sale positivo de cara a un esfuerzo, sobre todo si se ha hecho en condiciones para llegar a lo que es una frecuencia cardíaca óptima, es un paciente donde después sí que es indicado a hacer un cateterismo, casi siempre. Y Te digo, vamos, y revascularizarlo una vez que se ha hecho cateterismo, vale, salvo que no sea una situación muy complicada, pero sí que siempre se plantea la posibilidad de revascularizar. Es verdad que puede alargar lo que es la inclusión en lista del paciente, pero es verdad que también sabemos que planteárselo en un segundo momento durante un ingreso peritrasplante, aún más complicado va a ser la situación. es que respecto a esto en el europeo hubo un debate muy chulo que no sé si se estará colgando en alguna parte, que había un cardiólogo y varios nefrólogos hablando del tema de las revascularizaciones en función de qué coronaria estuviese afectada y cuánto y tal. Porque lo que decía el cardiólogo a veces es que como que tratábamos de más y prolongábamos. Yo creo que esto fue mucho lo que se sacó un poco de conclusiones de estos dos New England que se publicaron hace, yo creo, poco después del COVID o durante el COVID, que no me acuerdo si se llamaban isquemia CKD o algo similar, donde efectivamente los pacientes, pero ahí se hablabas de mortalidad del paciente, ¿no? O sea, si realmente los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tuviera sentido o no hacer una revascularización. Pero de cara a un paciente que se va a trasplantar donde en definitiva va a tener un riesgo, sobre todo por el riesgo periquirúrgico. Yo lo considero una posible disfunción crónica del injerto, mal control de volumen. Nosotros sí que solemos tener una actitud activa. Sí, no, bueno, nosotros también, salvo que creo que está Jordi por ahí, salvo que diga lo contrario, nosotros también. Eh, bueno, Lo que alguna... pasa, Iris, soy Julia, es que ahí es fundamental contar con el apoyo de los cardiólogos, ¿no? Porque hay cosas que necesitas el consejo del cardiólogo experto y ahora que están en auge las consultas cardiorrenales, tendríamos que intentar acercar esa consulta al trasplante también, ¿no? Porque a veces cuesta que los cardiólogos se mojen en esos pacientes. Nosotros Sí, incluso Iris, muchas sí, sí que veces, No, no, perdón, nosotros, es que soy Sí, sí, Jordi, que perdón. Iris me había comentado, sí que estoy aquí, Iris. Nada, es muy rápidamente. Nosotros no hacemos prueba de esfuerzo, salvo contadas ocasiones, porque estuvimos hablando con cardiología aquí, hicimos un protocolo nuestro. Cuando revisamos cuántos pacientes se infartaban post-trasplante, pues si les salía uno o ninguno post-trasplante, era más o menos la casuística que teníamos. Entonces, hablando con cardiología, ellos tienen unas guías de despistaje de cardiopatía isquémica dependiendo de las cirugías. Entonces, está considerada el trasplante renal como una cirugía menor. Y entonces ellos son muy restrictivos a la hora de hacer prueba de esfuerzo y cateterismo en este tipo de pacientes. Porque la gran mayoría de ellos no se revascularizan, aunque tengas una prueba de esfuerzo positiva. Luego no tienes, son lesiones habitualmente microvasculares y son muy pocas las que son revascularizables. Y luego el riesgo, lo que sobre todo aquí es el problema, es el tiempo que tú dejas al paciente en lista de espera. Una vez revascularizas una lesión de este tipo. Y luego el riesgo de infarto, tampoco está claro que lo mejor es mucho, o sea, el riesgo suele ser más o menos el mismo.
Entonces, nosotros en este caso, con el protocolo que hicimos, la verdad es que nos funciona muy bien. Hemos reducido mucho el tiempo de inclusión del paciente en lista de espera, porque prácticamente no hacemos prueba de esfuerzo, salvo en el diabético tipo 1, que va para páncreas riñón, y el resto tienen que ser pacientes tienen una serie de características, ahora no me acuerdo exactamente, pero son muchos ítems que son muy pocos pacientes los que lo cumplen. Y si tenemos cualquier duda, hicimos una consulta alta resolución con cardiología, que lo lleva además de forma monográfica un cardiólogo, y él revisa el caso sin ni siquiera ver al paciente, simplemente revisa las pruebas, revisa antecedentes y decide si lo cita para hacer alguna prueba más o no. Y creo que de todos los que le hemos mandado, a lo mejor se ha citado 1 o 2. Pero vamos, que por lo que hablamos con ellos son bastante permisivos en todo esto, y además ellos son más partidarios de tratar una lesión, o sea, una isquemia post-trasplante que pre-trasplante. Porque también hay que pensar que en el post-trasplante, salvo que sea el post-trasplante inmediato, que ya te digo que nosotros revisamos nuestra casuística y si salía 1 al año o como mucho 2 al año, de los 120 que podemos hacer al año, y eran muy pocos pacientes, había años que ni siquiera teníamos ningún paciente. Lo que ellos decían es que la trataban después y ya está. Al principio lo único que te limita a lo mejor pues llevar doble integración post-trasplante, pero bueno, no tiene, es decir, ellos no lo ven como un problema eso, ¿vale? Lo digo por si os ayuda un poco en ese tema, ¿vale? Nada, eso simplemente, deciros eso, ¿vale? En nuestro caso creo que sí, hacemos mucho, sí. Pues Sí, mira, porque, es una cosa que podría ser guay revisar entre todos, uniendo sí, pues todos los trasplantes de la porque, Comunidad Valenciana, a ver qué pasa. porque Ya nuestros la- pacientes realmente es más laxo que le hagan una espirometría, es enviarlos e incluso cuando tenemos alguna duda, el paciente se ve en la unidad de cardiorrenal y tanto el cardiólogo que está allí es quien nos da los consejos, pero No, y cuando además, lo necesita se hace, sí. Bueno, cuando pensamos que lo necesita. además la ergospirometría vamos, es verdad que depende cuánto pueda alargar o no la inclusión en lista. Nosotros tenemos, entre lo que cabe, bastante facilidades, no nos alarga mucho la introducción, pero más allá del poder que si nos sirve solo por el despistaje de un posible necesidad de cateterismo para plantearse revascularización, pero también ahí se detecta muchos pacientes donde a lo mejor tienen otro tipo de problemas, muchos que a lo mejor se puede intentar optimizar lo que es la llegada a trasplante, mejorando lo que es su capacidad funcional, porque lo que necesitan otro tipo de programas como de rehabilitación, y eso son pruebas que solemos detectar con buenos resultados de ergospirometría. Hay pacientes que tienen disneas, a lo mejor no es un equivalente anginoso, lo que necesitan es intentar insistir, ejercicio físico, algo de pérdida de peso. O sea, está claro que después todas las más pruebas pides, más puedes generar lo que es pruebas inútiles, ¿no? Pero vale, pues supongo que también dependerá, imagino que un buen sistema de cribado como tiene una consulta de alta resolución es otra manera de poder abordar el problema. Pues nada, un debate muy interesante, la verdad. Eh, pues si no hay más preguntas, estamos ya más o menos en tiempo. Así que nada, Caterina, muchísimas gracias. Ha sido pues eso, una reunión muy chula, muy interesante. Y nada, nos vemos en el siguiente Nefroverenar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.